Hay novedades sobre este tema, Antonio, y es que hay una decisión muy importante de la Cámara de Comodoro Rivadavia. Hace poco contamos que había habido audiencias ahí por una serie de cuestionamientos a las decisiones que había tomado la jueza Marta Yáñez. La Cámara de Comodoro Rivadavia decidió nada menos que se debe investigar al expresidente Mauricio Macri, al exministro de Defensa Oscar Aguad y al ex jefe de la Armada Marcelo Srur. Esto fue planteado con las querellas, esto fue pedido además específicamente con hincapié por la abogada Valeria Carreras, que representa a algunos de los familiares de los submarinistas. Fue atendido por el fiscal ante la Cámara, que adhirió a pedidos de indagatoria. Todavía lo que hay no es un pedido de indagatoria, pero sí una indicación muy clara de este Tribunal Superior de Comodoro Rivadavia, que dice que hay que investigar estas posibles responsabilidades penales. Si querés pasamos a ver algunos tramos de la resolución, que lo que dicen, en lo que hacen además, que subrayan, es que la decisión de la jueza había sido prematura. El apuntado rechazo importa tanto como una desvinculación definitiva del proceso de los funcionarios antes mencionados. Se refiere a la decisión que había tomado la jueza Marta Yáñez. Decisión que en esta etapa, en la que la instrucción de ningún modo se encuentra completa, deviene improcedente por prematura. La están mandando a la jueza a investigar. ¿Qué más dice la Cámara de Comodoro Rivadavia? Cosa que es vergonzoso. La verdad que es una vergüenza. ¿Sabés qué es una vergüenza también? Que, y principalmente, y esto lo planteó justamente la abogada Carreras con insistencia, la jueza Yáñez ni siquiera había investigado nada respecto de estos funcionarios y directamente los desvinculó de la causa, sin investigar absolutamente nada. No es posible concluir, dice la Cámara, en la inexistencia de mérito, presente y futuro que justificara la citación e indagatoria de los señalados, respecto de quienes, además, en efecto, el presidente de la Nación Argentina es por mandato constitucional el comandante en jefe de las Fuerzas Armadas. Bueno, acá está destacando la posible responsabilidad de Mauricio Macri, atribución que, aunque no resulta ser, y tiene que seguir este texto, a ver si lo tenemos, se refiere a que, o sea, que pueda, bueno, que aunque no tuviera un rol, digamos, operativo, el presidente jefe de las Fuerzas es el Armadas. jefe de las Fuerzas Claro. Armadas. Y en el caso de los ejercicios navales, de las características del que estaba haciendo el Ara San Juan en ese momento, no se hacen todo el tiempo. Tienen que estar, es obvio que están a conocimiento del jefe de la Armada mínimo y podrían estarlo del jefe de las Fuerzas Armadas, que es el presidente. Deberá indagarse y acreditarse en el expediente el conocimiento por parte del Ministerio de Defensa y del titular del Poder Ejecutivo sobre la realización del ejercicio naval, a esto me refería, como asimismo a las constancias que den cuenta de los recortes presupuestarios, esto es muy importante, que afectaban a las Fuerzas Armadas y en particular a los buques que participaban del mismo. Pues es que en el juicio de la Junta se encontró la figura del autor mediato, que fue la responsabilidad que tenían los comandantes en jefe, Videla, Maciel y compañía, porque debían saber lo que hacían sus subordinados, por la verticalidad que tiene el ejército. En este caso está usando la misma figura porque debía conocer a Aguad qué pasaba con el Ara San Juan, y Macri nunca debió desconocer los mensajes que llegaban desde Chile, Inglaterra, Alemania. Exactamente. En el caso de Aguad, además, en el caso de Aguad y de Srur, la Cámara es muy dura con Srur, porque lo que plantean es que es imposible que no supieran la falta de mantenimiento, y por esto manda a investigar la cuestión presupuestaria. La jueza nunca se detuvo en ese aspecto, que es el que podría explicar además en qué estado y por qué estaba en mal estado el submarino y por qué ocurrió lo que ocurrió. Y aparte, si vos echás culpas, suponete que echen culpas, que no fue Agustín Rossi en la gestión anterior, no lo haces navegar. Claro. No lo obligás a navegar. Porque si vos querés echar la culpa a alguien porque no lo arregló, lo que fuese, no lo mandás a navegar.
Es simple, 2 más 2, 4. Acá es posible que se plantee un debate sobre si es una responsabilidad política o si es una responsabilidad penal, pero lo importante es que se debata, por lo menos en la causa, porque eran cuestiones ignoradas. Y además recordemos que la jueza Marta Yáñez, otra gran cuestión que ignoró, fueron las denuncias de los familiares de que los estaban espiando. Los estaban espiando al mismo tiempo que le pedían información a la Casa Rosada. Y esto es otro aspecto fundamental, porque tiene que ver con el posible encubrimiento, que es la derivación que puede llegar a ocurrir, a venir de, por un lado, de esta decisión de la Cámara y por otro lado de demandas que hay en Comodoro Pi. No se ha indagado sobre las autorizaciones ministeriales, asignaciones presupuestarias, si ha mediado una política de ajuste y qué incidencia pudieron tener en la calidad, frecuencia y eficiencia de las tareas de mantenimiento, empezando por la reparación de media vida. Esta es la clave. Esta fue la denuncia, esta es la clave. Y lo impactante es que pasaron 3 años del hundimiento del Ara San Juan y la Cámara está hablando de cuestiones elementales que no se investigaron. Si ¿qué pasaba con la política de mantenimiento? ¿Qué pasaba con el destino del presupuesto? ¿Cuál era? Yáñez al borde de un juicio político. Mira, a la jueza Yáñez no la corrieron de la investigación, a pesar de que algunas de las partes lo pidieron. Así que por el momento tiene por lo menos el respaldo, por el momento, de este Tribunal Superior. Estas razones, dice la resolución, impiden descartar definitivamente que el Ejecutivo Nacional, por vía del Ministerio de Defensa y a través de sus secretarías de Estado respectivas, no tuviera participación alguna en los hechos que se investigan. Lo que está diciendo la Cámara es que hay que investigar si el jefe de la Armada, si el expresidente y si el ministro de Defensa tuvieron responsabilidad en el hundimiento del submarino Ara San Juan. Es así de simple. Recordemos, Irina, lo que mostrábamos ayer, ¿no? Este diario, el Mercurio de Chile, que mostraba la denuncia del capitán de navío a cargo del buque Cabo de Hornos. Si tenemos acá... El buque Cabo de Hornos es el buque que participó en las primeras búsquedas del Ara San Juan, pocos días después de la desaparición del submarino, además, y las declaraciones de este marino son muy importantes porque lo que revelan es que ya en diciembre de 2017 la información sobre la posible localización del submarino hundido existía. Lo escuchamos, habló hoy con el canal. Escuchémoslo, a ver. Bueno, ahí hay una información que ustedes, dentro del plano de carácter de periodismo investigativo, pueden llegar a precisar o pueden obtener la información por la Armada Argentina, porque desde mi punto de vista yo entraría en un plano de especular. Ahora, tengo la certeza, y en ese aspecto reafirmo, que en base a mi presunción, en algún minuto dado, después de haber analizado este objeto sumergido por las características de carácter grueso que podíamos apreciar por la toma de dimensiones con las regletas de los equipamientos, podría ser más característico a un submarino. En el fondo del mar muchas veces tú te encuentras vestigios como containers o restos náufragos de un pesquero, etcétera, que por años permanecen en el fondo. Esto por parte de nuestros sensores es fácilmente de discriminar, ¿ya? Y por eso que esta forma tubular con algo hacia arriba lo hacía lo más cercano a poder presumir que era efectivamente el submarino que estaba siniestrado. Y recordemos que el capitán de navío César Miranda había dicho que no era una formación rocosa, fue muy claro, no era rocosa, era metálica y medía 30 metros. La descartaron, hay que acordarse las cosas, porque decían que el submarino medía 90 y cuando lo hallaron eran 33 metros. La importancia que tiene la revelación de Miranda es que va a generar complicaciones en esta línea de investigación del encubrimiento. ¿Por qué? Porque además uno de los imputados en la causa de Comodoro Rivadavia, a quien se le confirma hoy el procesamiento, que es Luis Enrique López Maceo, cuya declaración además escuchamos y contamos que dice prácticamente lo mismo que Miranda, lo que demuestran es que el gobierno tenía conocimiento sobre la posible localización del submarino, seguramente la o casi la confirmación de la localización, y lo que uno se pregunta es ¿por qué ocultaron la información? ¿Para qué?
¿Para qué? ¿Por qué les negaron esto a los familiares? ¿Por qué le negaron esto a la sociedad argentina dando conferencias de prensa en la que decían que no había confirmación de nada, si era evidente que los datos existían? Lo dijo el propio López Maceo, que, te insisto, es uno de los 4 marinos a quienes hoy se les confirma el procesamiento por por incumplimiento de deberes y, por otro lado, por estrago culposo agravado por las muertes. Ahora, se abre esta nueva línea de investigación de encubrimiento, seguramente va a ser profundizada en Comodoro Pi, pero, insisto, uno se pregunta, ¿qué hubo detrás de esto? ¿Había un negocio? ¿Por qué ocultar la información? ¿Por el porqué del ocultamiento de la información? Escuchemos a la abogada Carreras, que algo ya nos decía, Irina, ¿te acordás? Dale. Escuchémosla, por favor. Irina, ¿te acordás que todos los días les daban un parte? Me acuerdo. En esos partes les decían lo peor, le daban esperanzas. Ya no se los buscaba con vida, ¿te acordás? Hasta el 30 se los buscó con vida, extendiendo una teoría que ellos ya sabían que no podía ser. Pero se les daba esperanza de, ahora los vamos a encontrar, ahora vamos a rescatarlos para tener su sepultura, ¿no? Estamos muy cerca. Pero en enero algo sucedió. Embarcaron a familiares y a brujos a bordo. Yo ahí dije, si esto están haciendo es porque no lo quieren encontrar. Y si vos buscas en el archivo, vas a encontrar que un montón de familiares decían, las mujeres sobre todo, la Armada sabe y no lo dice, están ocultándonos algo. Y ahí es donde empiezan a detectar que iban con la preguntita para ir al parque a la mañana y ellos ya tenían la respuesta. Ahí se mezcla el espionaje. Cuando los iba a visitar Macri, ahí se mezcla el espionaje. Cuando le pedían que contrate búsqueda, le suplicaban, otra parte de familiares se encadenó a las rejas de la Casa Rosada, de la Plaza de Mayo. Es como que forzaron contratar para ellos lograr sus objetivos, que hay que develar con un juez. Yo no soy la dueña de la verdad, pero necesito saberla. Y Irina, está Luis Tagliapietra en línea. Luis, ¿cómo va? Aquí Irina Hauser y Antonio Fernández Llorente, te saludamos. ¿Qué tal, Antonio? Irina, buenas noches, ¿cómo le va? Cuando estás viendo todos estos avances, este reportaje al capitán de navío chileno, cuando ves que 11 días después ya sabían dónde estaba localizado ahora San Juan, me imagino los sentimientos encontrados, ¿no? Tengo muchos sentimientos encontrados sobre muchas cosas, Antonio. ¿Cómo decirlo? Hoy tuve la oportunidad de hablar con el capitán Miranda en este mismo programa, en el noticiero. Intercambiamos un par de palabras, me pareció una persona muy amable, pero me llamó la atención la falta o el desconocimiento de datos concretos. Yo espero que no sea humo para tapar el Consejo de Guerra que se viene la semana que viene, que no sea para tapar lo que resolvió hoy la Cámara Federal de Comodoro Rivadavia, que es muy, pero muy importante. La Cámara resolvió cosas trascendentes. Primero, que se continúe la investigación, algo que la jueza Yáñez ya no quería hacer, de hecho había entendido que estaba terminada. Que se hagan pericias que las puntualiza como muy importantes, no solamente sobre el material audiovisual del hallazgo, sino sobre el submarino y sobre el evento hidroacústico, fundamental. Revoca y anula la sección del fallo donde quita toda responsabilidad a Macri, a Guad y a Rur y ordena que se los investigue. Esto va a significar que van a tener que rendir cuentas, que van a tener que ser indagados e imputados. Luis, te pregunto, aquí sería por encubrimiento, ¿no? Acá sería, le pregunto al abogado ahora, sería por encubrimiento, en el caso de Macri. No. Por eso te digo, perdóname, Antonio, por eso digo que yo la escuchaba a la doctora Carreras y la verdad que no la entiendo. Solo coincido en que necesitamos saber más, pero ella en enero no estaba en el expediente, por lo tanto no tenía conocimiento de esto para decir en estos términos lo que dice.
y esta imputación es por el hundimiento, es por la muerte de los 43 muchachos y de Eliana. Por esto los van a imputar, y esto es sumamente importante. El encubrimiento, ya lo había, así como decía Irina, ¿no? Que Yáñez no hizo absolutamente nada con el espionaje, tampoco hizo nada con el encubrimiento. Yo el 26 de marzo del 2018 denuncié el encubrimiento, no por esto, por una innumerable cantidad de cosas que pasaron. Mi denuncia constó de 14 páginas, cayó ante el juez Luis Rodríguez, juzgado federal número 9, que se declara incompetente y se lo envía a Yáñez, y no hizo nada. Lo encajonó como encajonó absolutamente todo. La causa 62.983 del 2017 es la causa que investiga todo lo que pasó con la búsqueda. Allí consta datos del hallazgo del Cabo de Hornos. Y pareciera que una de dos, o no leyó el expediente, o, te repito, está armando una bomba de humo que no sé con qué motivo. Y la verdad que me llama mucho la atención, me alerta, porque, te repito, que Mauricio Macri, que Oscar Aguad y quien sabe tantos otros encubrieron lo que sucedió con el submarino, nos mintieron, nos espiaron, nos atacaron, nos amenazaron, utilizaron la estructura y el poder del Estado para anularnos, dividirnos, nos infiltraron gente, todo lo hicieron, ¿sí? Ahora, en este momento, ojalá se reactive esa causa de encubrimiento. Lamentablemente, como bien decía Irina, nunca logramos apartar a la jueza Yáñez. ¿Por qué? Porque la querella de la doctora Carreras la apañó. Cuando yo la recusé en mayo del 2019, se presentaron ella y su colega, la doctora Arias, a defenderla ante la Cámara Federal de Comodoro Rivadavia. Entonces, más allá de falsas denuncias que han intentado para tratar de acallar a quienes luchamos, todo esto da cuenta de que hay un discurso que no condice con los hechos. El juicio político avanza, lentamente, pero avanza. El juicio político lo promulgamos nosotros, ¿sí? La comisión de acusación del Consejo de la Magistratura determinó en una de las últimas reuniones que se llamen a los primeros testigos porque hay pruebas suficientes para enjuiciar a Marta Yáñez por los delitos que le estamos imputando. Es parte del encubrimiento la jueza, por eso ahora que va a tener que tomar todas estas medidas que tienen que ver con pericias, indagatorias y demás, bueno, mientras esté a cargo la vamos a tener que seguir muy de cerca, como dicen en el barrio, con la rienda bien cortita, porque no tengo dudas que es parte del encubrimiento. Luis, esto es buenas gravísimo. noches. Acá Irina Hauser te saluda. ¿Cómo Te estás, quería Irina? preguntar, vos antes mencionabas que va a haber un consejo de guerra que efectivamente está por empezar en unos días. Si podés explicarnos en qué consiste y quiénes van a ser juzgados ahí, que es un juicio militar, ¿no? Claro, es un hecho histórico. Gracias por preguntarme porque desde que se abolió el Código de Justicia Militar no se hizo ninguno, y los antecedentes que hay datan de la dictadura militar y obviamente tienen otras características. Aquí se va el Estado Mayor Conjunto y a través del Ministerio de Defensa conforma este consejo para establecer si 8 altos oficiales de la Armada, empezando por el ex jefe Marcelo Ruhr, el comandante de alistamiento López Maceo y varios más, cometieron faltas gravísimas respecto del hundimiento del Ara San Juan. Las consecuencias, si se declaran culpables, es la destitución. La destitución es la pérdida del estado militar de ellos, la pérdida de todos los beneficios, obviamente, sueldo, jubilación, etcétera. Si bien no es en sí ningún beneplácito, por lo menos para mí, también va a ser una prueba clave para la investigación civil, y por eso es que fue todo muy extraño,
por lo menos extraño, los hechos que pasaron estos días. Primero, la mesa de enlace esta militar, que no sabíamos bien qué era lo que querían, pero que se formó solo 2 días después de que se anunció el Consejo de Guerra. Y luego, ya te repito, toda esta denuncia que está basada además en hechos sabidos. López Maceo, como te decía antes, declaró varias veces lo que declaró ante la Cámara Federal. Lo que dijo, si se lo interpreta como corresponde, no es nada distinto de lo que decía la Armada todo el tiempo, que el submarino tenía que estar en uno de esos cañadones y que se necesitaban los robots autónomos sumergibles para poder explorarlos debidamente. Entonces, es extraño. Cuando pasan una sucesión de hechos extraños, yo desconfío, porque lamentablemente me tuve que volver muy desconfiado. Entonces, hoy el fallo de la Cámara Federal de Comodoro Rivadavia es muy, pero muy importante. El Consejo de Guerra que se va a dar la semana que viene es muy, pero muy importante, y creo que tenemos que estar muy pendientes de eso. Todo lo demás, como ya hay un juez interviniente, ya iremos viendo acerca de la verosimilitud o no de lo que se estuvo diciendo. Yo hoy le dije al capitán chileno si estaba en condiciones de declarar y de aportar la información que tenía, y dijo que declarar podía declarar, pero que información concreta no tenía. Y la verdad que de un capitán de ultramar me llama mucho la atención. Sus oficiales dieron datos muy concretos acerca de contactos. Es raro, por lo menos es raro. Luis, por último te pregunto, ¿hay fecha ya de comienzo del Consejo de Guerra? El 25 de noviembre. 25 de noviembre. Un abrazo, Luisito, gracias como siempre. Por favor, al contrario, gracias a ustedes. Abrazo grande. Gracias.